Toda esta historia da inicio a través de una prueba. Más específicamente, la de un Procar de la liga de mi amigo Shoshi. Esta prueba simplemente la hice por mera curiosidad, ya que fui uno de los espectadores de una carrera de dicha categoría en el circuito de Toei, y quería ver qué tan rápido podía ser en estos autos. Y aparentemente, mis tiempos fueron más que positivos, por lo que me llegó una oferta de Shoshi. Con el zorro ofreciéndome formar parte del TC Mouras de su liga, la cual era los sábados a la noche. Un horario que a mí, me venía como anillo al dedo para correr, así que acepté. Siendo así, mi llegada tanto al TC Mouras, como a la liga en general. La TC League. Solo quedaba que me anote con todos los detalles. Mi nombre, el cual ya lo conocen. La nacionalidad, también. Y me quedaba definir la marca. En un principio pensaba anotarme con un Chevrolet, pero al ver que la gran mayoría iba con un Chivo, decidí variar, y me anoté con un Torino. Y finalmente, elegí el número 9. Decidí usar ese en vez de mi número favorito, el 24, porque decidí recrear uno de mis TC Mouras favoritos. El Torino de Franco Ercoli. Y como ese toro tiene el auspicio de 9 de oro, qué mejor que usar el número 9 en el auto. Y ya con todo eso definido, solo quedaba ir a pista, a ver qué tal me iría en mi primera experiencia corriendo en una liga. Dame más, aunque no quiera tener nada. Primera fecha en La Plata, y apenas me anoté, comencé a practicar, y a buscar un buen funcionamiento del toro en el Mouras. Las pruebas que hice con mi Torino fueron muchísimas, ya que el no saber qué tan rápido serían mis rivales, y además de esta ser mi primera experiencia en una liga competitiva, me hizo dedicarle bastante tiempo a pulir lo máximo posible mis trazadas, y a configurar el auto, para maximizar el rendimiento de mi máquina. Y los resultados de tanta práctica sin duda dieron sus frutos. Ya que, para mi sorpresa, pude hacerme con la pole para esta fecha inicial del Mouras. Como seguramente se imaginan, yo estaba re eufórico por eso, pero todavía quedaba llevar a cabo lo más importante. La carrera. Nos agrupamos rueda a rueda, conmigo estando al frente, y con la cuerda a mi favor. ¿Qué pasó? Aguantemos una situación. Y largamos. En la largada me redormí, por lo que Zambón rápidamente me ganó la punta. Pero yo estaba convencido que eso no duraría mucho. Así que, me mandé por adentro del curbón. Y si bien fui un poquito optimista porque no tuve en cuenta que las gomas las tenía re frías todavía, me fui un poco largo, pero por suerte sin tener que ir a un contacto severo. Rápidamente desaceleré, me pegué por adentro, y le dejé todo el exterior a Zambón para intentarlo por ahí. Pero hice el curbón bastante bien, y pude estar por delante de él apenas terminamos de hacer el curbón. Re bien, y sin mandarme una macana grave. Desde ahí, comencé a manejar mi ritmo en la punta de la carrera. Fui tomándomelo con calma, ya que no quería mandarme ninguna cagada yo solo, así que simplemente me centré en mantener el auto en pista, sin forzar la máquina de más, ya que no había ninguna necesidad de eso, y más ahora que estaba pudiendo distanciarme un poco al principio. Poco a poco, me fui alejando, en lo que fue una mezcla del gran ritmo del Torino, junto con las varias peleas que estaban teniendo mis rivales atrás. Peleas las cuales, fueron muy entretenidas de ver con mucho chapa-chapa. Y eso sin dudas me benefició, porque mientras más vueltas pasaban, más me alejaba, lo que me iba dejando la victoria servida, si nada raro me ocurría. Y afortunadamente, todo fue sobre raíles para mí, y me pude llevar una increíble victoria en mi debut. De ninguna forma me esperaba tener este inicio tan perfecto, cosa que me llenaba de ilusión de cara a las siguientes fechas del torneo.
Segunda fecha en Olavarría, y aquí las cosas se iban a poner más complicadas. Principalmente debido a que, con la victoria en la fecha pasada, me sumaban 50 kilos de lastre en el auto, lo que evidentemente, me nerfeaba un poco. Y también las cosas se complicaban por la aparición de un nuevo piloto en la categoría. Santino Franco Davico. Quien fue un misil en las prácticas y en la clasificación, siendo el claro favorito a ganar la carrera. Por mi parte, pude hacer un buen papel clasificando justo por detrás de él. Así que me tocaba compartir la primera fila con un piloto rapidísimo, al cual sería muy difícil ganarle aquí. Estaba algo nervioso la verdad, pero una vez le pisas a fondo, te olvidas de eso. Otra vez largué como el culo, y sumado a la espectacular salida de Mati Suárez, al toque caí a la tercera posición. Además, en la primera curva, Zambón casi me mata, tocando apenas la parte de atrás de mi Torino, pero conmigo pudiendo controlar la pequeña pérdida de control por suerte. A partir de ahí, le comencé a acelerar, buscando pasar a Mati, porque el segundo puesto era mi principal objetivo, ya que no tenía con qué pelearle a Davico en Olavarría. Y eso hizo que me emocione un poco de más, ya que llegué a tocar el pasto, y casi hago un trompo yo solo, pero por suerte solo quedó como un derrape bien fachero. Poco a poco iba acercándome a Mati, pudiendo encarar la última curva, y por ende la recta principal, muy pegado a la cola de su Chevy, así que podía aprovechar la succión para pasarlo. Y evidentemente, eso hice. En un principio me iba a mandar por adentro, pero a último momento opté en ir por afuera, porque se me hacía más cómodo para encarar la primera curva. Así que lo intenté por ahí, yo por afuera, él por adentro, y me quedó un adelantamiento precioso por el exterior, para recuperar la segunda posición de la carrera. Pero como cualquier piloto, Mati no iba a desistir, así que me iba presionando por el resto del trazado, estando muy cerca mío. Mientras tanto, adelante mío estaba Davico, quien cometió un pequeño error a la salida de la horquilla, yéndose por el pasto, y perdiendo tiempo y terreno. Mientras tanto, Mati y yo íbamos en paralelo en la mini recta antes de la última curva. Y como los tres ya estábamos repegados, dije ya fue, y estiré el frenaje por afuera, para ponerme rueda a rueda con Davico. El ir por afuera me permitió ir por el interior de la última curva del circuito, y eso lo aproveché para hacer una especie de 2x1, llevando a cabo un adelantamiento precioso. La maniobra fue tremenda, pero sabía que iba a durar poco y nada en la punta. Y dicho y hecho. Davico ahí nomás en la recta principal me pasó. Yo no ofrecí resistencia alguna, e incluso llegué a desacelerar un poco para que me pase antes, y así yo ponerme atrás de él para agarrar la succión. Muchas vueltas pasaron, y la distancia entre nosotros cada vez era más grande. Pero Zambón y Gallego tuvieron un incidente, el cual terminó por sacar el Pacecar a pista. Así que, diferencias a 0, y uno atrás del otro. Pero no contaba con lo que hizo Mati, quien se mandó de una a los boxes, y cambió las gomas para las dos últimas vueltas de carrera. Y volvíamos a reagruparnos lado a lado, para relargar esta carrera en Olavarría. Una vez más hice una largada del reculo, en donde se me arrimaron mucho los que tenía detrás. Pero después de la primera curva, les volví a sacar una mini distancia. Además de que a Mati le estaba costando un poco adelantar a Sirimarco, por lo que, mientras no cometa errores, tenía el segundo puesto asegurado. Y así fue. Crucé la línea de meta solo por detrás del Ford de Davico. Segunda carrera, segundo puesto. Muy sólida carrera, para mantener el buen ritmo del toro número 9, y más importante, mantener la punta del campeonato. Tercera fecha en Neuquén. Ya estábamos en casi la mitad de la temporada, y por ahora, la cosa venía muy bien. Pero también cada vez sería más difícil, especialmente si seguía finalizando en el podio, ya que tenía que encarar esta fecha con 75 kilos de lastre en el toro. Para eso, estuve laburando mucho en el auto con mi amigo Mika, quien me acompañó, y me estuvo ayudando muchísimo para preparar el auto. Muchas gracias, gordo.
Y todas esas horas de prueba sin duda funcionaron, ya que el rendimiento del Torino fue muy sólido, y me sirvió para clasificar tercero, para hacer un 1, 2, 3 de Torinos en la largada. Hasta que finalmente, arrancó la carrera. Por fin hice una buena largada, pero no pude robar ninguna posición, así que me tuve que conformar con seguirles el ritmo a los toros de delante. Pero cuando se me presentó la ocasión de intentar un adelantamiento, obvio lo intenté, pero no me salió bien. De los 3 torinos, yo era el más lento por el tema de los kilos, así que con el paso de las vueltas, se me iba haciendo cada vez más difícil seguirles el ritmo muy de cerca. Pero por suerte, Mauri Albeira, el segundo, hizo un trompo que le hizo caer por detrás de mí, y de Davico. Así que ahora tenía a esos dos muy pegados a mí, buscando adelantarme, pero siempre respetándonos entre nosotros. Pero en un momento, Davico quedó fuera de la pelea de nosotros 3 al hacer un trompo, lo que nos dejaba a Mauri y a mí peleando por el segundo puesto. Pude aguantarle muy bien el ritmo a Mauri por un buen tiempo, pero solo era cuestión de tiempo de que me adelante. Hasta que se mandó por adentro antes de llegar a la horquilla, y me pasó muy limpiamente. Sin embargo, yo no le perdí pisada, y estaba todavía muy cerca de él. Así que, cuando nos acercábamos a la curva 2, decidí devolverle la maniobra, y estiré el frenaje por adentro, adelantándolo, y llevando a cabo un muy bonito duelo entre nosotros dos. Ya estábamos en la penúltima vuelta, y yo venía re exigido tratando de aguantarlo a Mauri. Pero me fui largo en una curva del último sector, y Mauri aprovechó re bien para pasarme. Después, en mi desesperación, hice un intento de sobrepaso más que cuestionable, que casi arruina tanto mi carrera como la de él. Error totalmente mío. Ya estábamos en la última vuelta, y no veía con muchas chances el finalizar segundo, pero no imposible. Así que, iba a hacer un último intento en la segunda curva, pero justo a la hora de frenar, mi PC me pegó un relagazo, lo que me hizo bloquear, y por ende, perder terreno. Con eso, ya había aceptado que iba a terminar tercero, y que Mauri me ganó muy bien esa posición. Pero el semejante orto que tengo apareció, y en la última curva de la última vuelta, a Mauri se le desconecta, y en el último suspiro me encuentro segundo, finalizando allí la carrera. Sin ninguna duda tuve muchísima suerte ahí, y ese P2 me permitía sumar muchos puntos, pero también kilos. Así que, mejor me tocaba prepararme para estar manejando una ballena en las próximas fechas. Cuarta fecha en Río Cuarto, y posiblemente, una de las más importantes de todo el calendario. ¿La razón? Porque esta carrera era con invitados. Esta fue como una especie de fecha doble. Ya que, primero se corría la carrera con los pilotos titulares, y dependiendo de dónde terminaran los titulares, desde esas posiciones deberían largar sus invitados en su final correspondiente. Por lo que en esta fecha, era en donde más puntos se podía sacar. Mi situación era una particular de cara a esta fecha, ya que tendría que realizarla con 100 kilos de lastre. Y es por eso que invité a un amigo que la tiene re clara para sacarle todo el jugo a un auto. Gamercio HD, o bajo su nombre de piloto, Hamish Gianfranco. Los días previos a la carrera, estuvimos trabajando mucho en el auto, pudiendo sacar un setup que era un misil. Todo esto pensando en la tarea que debíamos llevar a cabo con los 100 kilos de lastre. Desde las pruebas todo pintaba bien, así que estaba muy confiado en que sería una gran fecha para nosotros. Pero un día antes de la carrera, Gamercio tuvo un inconveniente que le imposibilitaba correr en Río Cuarto. Así que, como reemplazo de último momento, vino Shorzy, o sea Jorge Oster, para salvarme las papas. Llegó el día, y curiosamente, a partir de esta fecha, en las clasificaciones no nos cargaban los kilos. Y eso me dio la chance de mostrar el gran setup que armamos con Gamercio, pudiendo llevarme la pole para esta fecha.
Y así, me tocaba largar una final por segunda vez desde el primer lugar. Y se largó. Otra vez largué mal, así que esquivé y me pasó como parado en la largada. Pero también, yo pequé un poco de precavido y de no querer arriesgarme en la primera vuelta, y eso lo aprovechó muy bien Davico para pasarme, conmigo cayendo al tercer lugar. Pero lo peor iba a pasar después, cuando un lagazo de mi computadora me retrasa en la parrilla, haciéndome perder 3 posiciones. Iba defendiéndome de billar, hasta que en la última curva me pega otro lagazo de mierda, que me hace perder 2 lugares. Y así, en solo una vuelta, pasé de pelear el podio a tener que remontar una carrera sumamente importante. Y para complicar aún más las cosas, en mi frustración y desesperación por adelantar a Blua lo antes posible, yo solo me fui a la tierra, luego de perder un poco la cola del auto. Todo eso me descolocó, y la verdad que me sentía con una impotencia y frustración, pero la carrera recién empezaba, y aún tenía la esperanza de remontar algo. Y así fue, pudiendo robarle la posición a Blua, para avanzar a Guito en el clasificador. Después, un toque entre Usoa y Villar me daba la chance de avanzar, y de acercarme al resto, lo que evidentemente le saqué provecho. Por un montón de vueltas estuve persiguiendo a Usoa, con él defendiéndose muy bien de cualquiera de mis ataques, en lo que se me hacía una tarea cada vez más difícil adelantarle. Y ni hablar cuando se me comenzó a alejar cada vez más, conmigo quedando algo rezagado del resto de pilotos. Hasta que, para mi fortuna, Ulloa cometió un error, el cual me permitió pasarlo. Pero como en esta carrera parece que yo estaba destinado a sufrir, otro lagazo apareció, y perdí posición con Usoa. Ya estaba hasta el repingo de perder tiempo y posiciones por los lagazos, así que me mandé con todo a pasarlo a Usoa. Hubo un poco de chapa en ese adelantamiento, pero considero que fue 100% limpio. Pero después vino el contraataque de Usoa, e hizo una maniobra que no me gustó en lo absoluto, prácticamente usándome como apoyo para tomar la curva. Muy agresivo para mi gusto, pero bueno, así son las carreras supongo. Ya eran las últimas vueltas, y para rematar aún más la frustración que estaba sintiendo, mi PC comenzó a sufrir cada vez más lagazos, lo que me hizo perder como 20 segundos en menos de 2 vueltas. Creo que sobra comentar que quería cagar a tiros mi computadora por arruinarme la carrera. Y así, solo pude ser séptimo, en una final decepcionante desde mi lado. Ahora, era el turno de Shorzy de correr con el Torino. Y ya desde la vuelta previa, se veía que estaría interesante la carrera. El gordo tuvo una buena largada, y pudo estar muy metido en la pelea del grupo de varios pilotos por el podio, en los primeros compases de la carrera. Dentro de las circunstancias en las que estaba Shorzy, lo estaba haciendo muy bien, pudiendo ser competitivo. Pero a veces uno exige de más la máquina, y comete errores. Pero a pesar de las pasadas de frenada, o de algún trompo que pudo llegar a hacer, Shorzy lo hizo más que bien, al ser su primera vez en el auto, con esta configuración, y teniendo que llevarlo con 100 kilos de lastre. Pudiendo cruzar la línea de meta en una positiva quinta posición, que me permitía sumar más puntos luego de mi actuación. Penúltima fecha en Posadas. Una carrera, en donde, podía coronarme como campeón del TC Mouras. En el papel, la tarea parecía sencilla. Solo debía sacarle 5 puntos a Sirimarco, y 6 puntos a Davico para ya ser campeón. Así que, con ese objetivo en mente, estuve practicando, y buscando tomarme revancha después del fiasco que fue Río Cuarto. Así que, estaba decidido a darlo todo para ganar ese campeonato. La clasificación fue una muy ajustada, en la que me coloqué segundo, a muy poca distancia de Davico, mi principal rival. Por lo que, cuando gritaron verde, el duelo entre los dos comenzó a arder inmediatamente.
aquí sí pude hacer una buena largada, y evidentemente, al toque fui a cuchillo a por Davico, con quien tenía un ritmo casi idéntico. En donde yo era más rápido era en el sector 1, así que sabía que ahí es donde tenía que intentar adelantarlo. Pero evidentemente, no sería nada fácil. En los sectores 2 y 3, Davico tenía una velocidad punta de la concha de la lora, y en esos sectores del circuito, las rectas están más que presentes. Y como no podía acercarme ni siquiera agarrándole la succión, lo más astuto que podía hacer era mantenerme lo más pegado a él, para intentarlo en el primer sector. Cada vez que él me dejaba un espacio, yo sin dudarlo trataba de aprovecharlo, poniéndome rueda a rueda de él, y buscando hacer una maniobra de sobrepaso. Pero él se estaba defendiendo de manera excelente, así que me tocaba esperar hasta la otra vuelta para volver a intentarlo. La verdad, era impresionante como no podía correrlo en las rectas. La única forma que tenía de acercarme a él en esas secciones, era que él cometa un error, y que yo lo hiciera muy bien. Impresionante lo rápido que andaba ese Ford. Llegamos al primer sector, y otra vez me mandé por adentro. Pero esta vez, aceleré de más a la hora de meterme por adentro, para evitar que él tenga el auto puesto, y yo poder bloquearlo o lo que sea. Cosa que me salió, pero lo mismo él pudo poner el auto a mi lado a la salida de la curva. Íbamos muy pegados hacia la segunda sección del circuito. Yo decidí mantener mi trazada, y me pegué al exterior de la recta. Davico eligió estirar el frenaje por adentro, y los dos fuimos en paralelo. El problema fue que, en ese paralelo, hicimos contacto. De esta maniobra, creo que yo tengo toda la culpa, puesto que me cierro de más, lo que evidentemente produce el contacto entre los dos, con Davico llevándose la peor parte al entrar en trompo, y yo pudiendo zafar de la situación, solo con un pequeño golpe en el pontón izquierdo. A partir de ahí, tomé el liderato de la carrera, pero tenía un gusto muy amargo por la maniobra que perjudicó gravemente a Davico, ya que los dos veníamos corriendo muy limpiamente, y estábamos teniendo semejante duelo. Igualmente, no estuve mucho tiempo en el liderato, ya que después de que casi se me va de cola el Torino, me pasa el vigente campeón del Moura sin ninguna complicación, conmigo cayendo al segundo lugar. Con el paso de las vueltas, nos fuimos distanciando, pero también se me fueron acercando Vallejos y Sirimarco. Y llegó un punto en el que estaba defendiendo como podía la segunda posición del ataque de Vallejos, quien se vino con todo a por mí. Tanto, que se venía una réplica de la maniobra fallida con Davico. Y aprendí de esa maniobra, así que le dejé muchísimo espacio a Vallejos, quien iba por adentro. Yo hice la curva por afuera sin problemas, pero Vallejos se pasó un poco a la salida de la curva, y me tocó. En ese momento, a mí se me salió el alma del cuerpo, por cómo tan repentinamente el Torino se me puso de costado por el toque. Afortunadamente, gracias a Vallejos, pude recolocarme rápidamente, y sin perder mucho tiempo, pero sí perdiendo la posición con Sirimarco, uno de mis rivales por el título. Después del toque, traté de defenderme con mucha precaución, de que no me vuelva a pasar lo mismo con Vallejos, pero rápidamente pude darme cuenta que él admitía su error, y me dio un empujón en la recta para que yo fuera más rápido, y me acercara a Sirimarco. De igual forma, Vallejos venía con mejor ritmo desde hace unas vueltas, así que lo dejé pasar, y que él vaya a pelearle a Sirimarco, para que yo pudiera acercarme. Lo dejé ir adelante mío por unas cuantas vueltas, pero como más que nada estaba peleando conmigo que con Sirimarco, lo pasé, y fui yo mismo a por la Chevy número 78. Llegábamos a la última vuelta, y cada vez estaba más cerca de Sirimarco. Si lo pasaba, me consagraba campeón del TC Mouras, así que estaba yendo al máximo. Pero había un problema. Esta no era la última vuelta, cosa que yo pensaba que sí era, y por eso estaba arriesgando, yendo a por todo o nada. Y así, encaré la última curva de la penúltima vuelta, buscando ese sobrepaso que me diera el campeonato. Me equivoqué a la hora de acelerar, y entré en trompo. Al momento de retomar la marcha, me di cuenta de que todavía quedaba una vuelta de carrera, y comencé a manejar lamentándome por el toque con Davico, por el toque que me dio Vallejos, por el trompo que hice yo solo. No fue lo más lindo pensar que tenía el campeonato a un adelantamiento de distancia, pero que por un error mío no se diera. Una pena, pero aún quedaba una fecha, y yo aún me mantenía como el favorito a llevarme la gloria.
Última fecha, y definición del campeonato, justo en donde todo comenzó. En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, solo que ahora con una chicana. Para esta fecha, en términos de ritmo, venía más que tranquilo. Ya que, aquí fue en donde conseguí mi primera victoria en la primera fecha, así que no estaba tan preocupado sobre si sería lo suficientemente rápido. Mi única preocupación era mi conexión a internet, y los posibles lagazos de mi computadora. Llegó el día de definir todo, y en la clasificación demostré que el ritmo estaba ahí, llevándome la pole para esta última carrera de la temporada 5 del TC Mouras. Y ahí iba yo, rueda a rueda con quien me tocaba definir este campeonato. En las próximas 16 vueltas, se iba a definir un nuevo campeón, y obvio, eso buscaba yo. Y largamos. Largué bien, pero como Davico tiene el motor del Guri Martínez en 2016, llegó a ponerse un poco por delante mío. Pero yo me puse por delante otra vez luego de que hiciéramos el curbón. Sin embargo, Davico conocía perfectamente la virtud de su Ford, y me siguió muy de cerca, hasta llegar a la recta principal, en donde me fundió sin ningún tipo de piedad. Poniéndose delante mío al hacer la primera chicana. Pero yo no iba a regalar las cosas tan fácil, así que pude mantenerme re cerca de él, y en el curbón me metí por adentro, devolviéndole la gentileza, y recuperando la punta de la carrera. A partir de ahí, pude sostenerme primero por un par de vueltas. Pero cometí un error, me fui al pasto en una curva, y ahí Davico aprovechó para ponerse a mi lado. Y fuimos rueda a rueda por toda la última curva, y también encaramos la recta principal en paralelo. Pero, como ya seguro se lo esperan, Davico me adelantó fácilmente en la recta. Y desde ahí, yo comencé a seguirle el paso, sin estar muy distanciado de él, pero sin poder acercarme lo suficiente para intentar pasarlo. Pero mi principal enemigo, los lagazos, volvieron. Sufriendo de un lagazo que me hizo perder posición con Gallego, y otro lagazo, este aún peor que el anterior, que me hizo perder como 10 segundos de distancia con Davico y Gallego. Pero por fortuna, el siguiente piloto estaba muy distanciado de mí, así que, por el resto de la carrera, me dediqué a girar, y llevar el auto sano y salvo. Las vueltas pasaban, y el objetivo estaba cada vez más cerca. Hasta que llego a la última vuelta, comienzo a sentir toda la emoción, la felicidad, las ganas de gritar "dale campeón". Última curva, me dirijo hacia la recta principal, y cruzo la línea de meta tercero, para coronarme campeón del TC Mouras. Y así, con un campeonato en mis manos, termina de gran manera, mi primera travesía en una liga competitiva. Una hazaña que, muy difícilmente logra repetir. Así que más me vale celebrar. Ahora, ¿qué sigue? Pero claro, el turismo carretera, papá.